Iglesia, buenas tardes, Dios les bendice. El día de hoy es miércoles 17 de junio de este año 2020. Gracias a Dios, hermanos, ya estamos un poco mejor. Ya logramos quitarnos la barba de enfermedad que traíamos de estos días anteriores. Les agradezco mucho, hermanos, mucho de todo corazón sus oraciones, la cadena de oración. Cada familia, cada matrimonio, cada hermano eh, que estuvieron presentes, muchas gracias. Ha sido de gran fortaleza a mi vida. El Señor ha escuchado a su pueblo y nos ha concedido la mejoría. El médico nos dice que vamos bien. Es cuestión de que nuestro cuerpo siga respondiendo a los tratamientos, fortaleciendo el sistema inmunológico. Bendito Dios, ya comemos un poco más y todo esto ha estado viniendo a dar como resultado la mejoría. Nuestro Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha dado fortaleza, me ha dado la fe para seguir adelante. Así que muchas gracias, Iglesia. En verdad, de todo mi corazón les agradezco mucho. Sé que somos una familia de oración y muchas veces la oración ha mostrado ese poder infinito de Dios en tantos casos que hemos orado y hoy soy uno más de ellos. Gracias. También gracias, hermanos, a quienes enviaron esa ofrenda de amor, que ha sido de mucha bendición. Nos ayuda en todos los gastos que hemos tenido en estos días y que aún tendremos. Así que les agradezco mucho ese apoyo directo hacia mi persona. Sé que el Señor les multiplicará grandemente todo lo que ustedes han hecho por mí. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a lo que realmente es este espacio, que es estudiar la palabra de nuestro Dios y darle la gloria a Él siempre, en todo momento. Continuamos los miércoles, como estamos, lo que es el libro El Catecismo de la Nueva Ciudad. El día de hoy nos toca la pregunta número 15. ¿Cuál es el propósito de la ley si nadie puede cumplirla? Ya la semana pasada dejamos establecido que el hombre por sí mismo es incapaz de cumplirla, que solamente el pueblo de Dios, que solamente el cristiano con el Espíritu Santo morando en su vida, eh, la puede llevar a cabo. Esta pregunta es hablando a los que no tienen esa dirección del Espíritu Santo. Una, porque no tienen a Cristo como Señor y como Salvador. O dos, porque simple y sencillamente no han cedido su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo para que les fortalezca y para que les guíe en todo momento. Así que voy a dar lectura a la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es el propósito de la ley si nadie puede cumplirla? Que conozcamos la santidad de la naturaleza y la voluntad de Dios, así como la naturaleza pecaminosa y la desobediencia de nuestros corazones, y por tanto, nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos enseña y nos exhorta a vivir una vida digna de nuestro Salvador. Cita bíblica, Romanos, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. El primer comentarista del día de hoy, hermanos, un comentarista histórico, el pastor Charles Simeon, es un pastor o fue un pastor anglicano
allá en Inglaterra, nació en 1739, muere en 1790 y tantos, casi en los 1800, y es uno de los pastores que eh, uno puede leer sus libros y a pesar de que hace siglos que fueron escritos, nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios tocaba sus vidas, tocaba sus corazones, y la enseñanza que dejaban era una enseñanza característica de la palabra de Dios, que va tocando corazones al paso de los años, de las décadas, de los siglos, hermanos, y llega hasta el día de hoy. Él, hablando sobre este tema, de cuál es el propósito de la ley si nadie puede cumplirla, comenta y dejó escrito lo siguiente, lo cual se lo leo. Estos pobres hombres creen que pueden predicar el Evangelio sin predicar la ley. Yo digo que deben predicar la ley, a menos que no quieran predicar el Evangelio. La ley se dio para que la ofensa abunde. Les digo que la proclamen en sus congregaciones impías con este propósito. Alcen sus voces como trompetas y anuncien a las personas sus transgresiones, para que puedan glorificar más a su Maestro, proclamando las infinitas riquezas y la plenitud de su gran salvación. Aquellos que creen, predícales la ley como terminada, cancelada y muerta para su salvación, Muéstrenles a Emmanuel sosteniéndola en su mano ensangrentada y diciéndoles: si me amas, guarda mis mandamientos. El pastor Simeón lo que nos quiere dar a entender, hermanos, es lo siguiente. En la actualidad aún hay muchas iglesias donde ya no se habla la palabra pecado, ni siquiera se menciona la ley, no se habla de transgresiones. Es una iglesia donde todo está bien, donde todos son santos, donde todos son buenos, y donde se busca alimentar emociones, donde se busca el, el obtener dinero y cosas por el estilo. Así que muchos cristianos hoy en día llevan una vida bastante ligera porque no conocen la ley y no conocen que es malo pecar y no conocen lo que es el pecado siquiera. Nosotros tenemos que estar muy conscientes que no podemos vivir en una burbuja emocional espiritual, donde aún lo malo que hago se lo achaco al enemigo y de esa manera yo no soy culpable. El culpable es el enemigo que me tentó y me hizo caer. Y entonces vienen pastores y hermanos y me dan palabras de fortaleza y de consuelo y me dicen: tú no tienes la culpa, tú sigue adelante, no le hace que estés en medio de un pecado por esa convivencia en donde tú estás. Tú puedes seguir tomando, puedes seguir fumando, puedes seguir eh, conviviendo con personas que claramente están sin Dios, etcétera. Entonces hoy tenemos por eso muchas iglesias que hemos hecho mal tal vez, pero de alguna manera las tenemos que etiquetar, y me refiero no personalmente, sino a nivel general. Se le llama iglesias like, se le llaman club de, y a veces ponemos el nombre del pastor de tal iglesia. Eh, las hermanitas que y les gusta vivir así. Eh, ¿Por qué? Porque y a nosotros sí se nos dice que somos muy apretados, nos dicen que somos los refrigerianos en lugar de presbiterianos, eh, que no tenemos el gozo y todo eso, que somos muy espantados. Tenemos que ser muy claros, la Biblia no cambia. La Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Cristo no vino, hermanos, a abolir la ley.
Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Y el pastor Simeón es lo que quiere decir. Él lo que le está diciendo es, cuando prediques el Evangelio, predica el pecado. Predica que hay mandamientos de parte de Dios. Predica que Dios sigue vigilando el cumplimiento, aunque ya no estamos bajo la ley, aunque ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, a pesar que ahora estamos bajo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio de Cristo es para que usted y yo cumplamos con lo que Dios ha dejado escrito. Y le voy a decir por qué debemos de cumplirlo. Nosotros debemos de ser amables, por ejemplo, porque el Dios que nos salvó es amable. Y la prueba es de que nos salvó. Nosotros debemos de perdonar a la gente. ¿Por qué la debemos de perdonar? Porque el Dios que nos salvó nos perdonó a nosotros. Si Él nos perdonó a nosotros, nosotros debemos de reflejar a nuestro Dios. ¿Cómo? Perdonando a los demás. Si nosotros decimos que amamos a Dios y odiamos a las personas, somos mentirosos y no estamos cumpliendo la ley. ¿Por qué? Por el simple hecho, queridos hermanos, de que el Dios que me amó, precisamente hizo eso. Me amó, así tal y como somos. El peor que éramos antes todavía, de venir a Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para no amar a las demás personas tal y como son? Por eso el pastor Simeón dice, predícales, predica en las congregaciones, predica en los templos. Diles que es necesario cumplir la ley de Dios, porque al cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, estamos declarando que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero, es un Dios celoso. Eso ya lo estudiamos en las mañanas allá en las clases que damos temprano. Nuestro Dios es un Dios celoso. No solamente un Dios celoso hacia Él, que nadie más le robe su gloria, sino un Dios celoso en el sentido de que se cumpla todo lo que Él ha dicho. Entonces, hermanos, estoy muy de acuerdo con el pastor Simeón. Tenemos que conocer la ley y cumplir la ley. No podemos, hermanos, ir por el mundo con ese cristianismo ligero, light, y estar incumpliendo, estar violando los mandamientos de Dios una vez y otra vez y otra vez. Y bueno, al fin que no pasa nada, mi pastor me ha dicho, no, sí pasa y pasa mucho y yo se lo digo. Tengamos cuidado. No nos engañemos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Usted a sí mismo, yo a mí mismo me puedo engañar, pero a Dios no. Si en verdad somos cristianos, seámoslo. Y si quiere ser del mundo, hermano, sea del mundo. Pero no se engañe, no nos engañemos. A Dios no podemos engañarlo tampoco. Ahora vamos a ver qué nos dice uno de los pastores actuales. Él es de los principales ponentes dentro de los seminarios, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y él es el pastor Duncan. Es un pastor joven, 60 años aproximadamente, y es un teólogo que ha dedicado su vida a estudiar y a enseñar la palabra de nuestro Dios. Tiene varios doctorados en teología. Me permito empezar a leer lo que el pastor Duncan dice. La ley de Dios nos ayuda a conocer a Dios, a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra necesidad y a conocer la vida de paz y de bendición. Nos ayuda a conocer a Dios porque nos revela específicamente su carácter y sus atributos, su santa voluntad y cómo es Él. Pablo nos dice en Romanos 1 que todos conocen el bien y el mal, pero la ley de Dios nos revela muy específicamente el carácter de Dios y sus cualidades morales. La moralidad no es arbitraria. Dios no nos dice que hagamos cosas arbitrariamente. Dios no nos exige que hagamos cosas que Él mismo no está preparado para hacer. Así que toda moralidad tiene su raíz en el carácter de Dios. Y cuando estudiamos la ley, vemos un despliegue del carácter de Dios. Lo que decíamos hace un momento. ¿Qué es la ley de Dios? Es el carácter de Dios.
Y no vayamos tan lejos, yo creo que no necesitamos ir buscando ejemplos tan rebuscados. Simple y sencillamente usted y su casa. Usted tiene su manera de ser, tiene su carácter, sus hijos saben cómo son. Hay por ahí un dicho que dice que los buenos hijos son los que tienen papás con un carácter fuerte, difícil. Son los hijos que se van derechitos, son los hijos obedientes, los hijos que estudian. Los hijos con papás de carácter débil normalmente son aquellos papás que siempre están batallando con ellos. Pero si usted es un papá con un carácter fuerte, simple y sencillamente sus hijos saben cómo es usted perfectamente ya. Hay cosas que no necesitan ni preguntarle, porque sabe cuál va a ser la respuesta, sí o no. Y si usted sigue toda su vida con ese carácter fuerte y más, que usted esté alineado a las cosas de Dios, entonces esos hijos van a crecer en esa misma línea. ¿Por qué? Porque la conocen, porque conocen su carácter. Bueno, hermanos, Dios es así. Dios, hermanos, lo conocemos a través de la Biblia. Conocemos su carácter, sus atributos, sus características, su manera de ser a través de la Biblia. Por eso, hermanos, es que es extraño el querer nosotros buscarle el lado a Dios si es que hemos leído la Biblia. Simple y sencillamente, hermanos, ¿ha leído la Biblia? Entonces conoce a Dios. Y sabe lo que no le gusta a Dios y sabe lo que le gusta. Y consciente debe de estar usted y yo si estamos haciendo algo que desagrada a Dios. ¿Hay consecuencias? Sí, sí hay consecuencias. Usted lo sabe. No nos gusta escucharlo, pero es la verdad. A veces hay gente que pregunta, ay, pero ¿por qué? Yo le digo, no pregunte por qué. No le gusta escuchar a la gente eso, hermanos. Pero pues es la verdad de Dios. Y la verdad es que el querer cambiar consecuencias por parte de Dios es prácticamente imposible. Sigue diciendo el pastor Duncan. La ley de Dios también nos revela lo que hay en nuestro interior, especialmente nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra desobediencia, nuestra inclinación hacia el pecado. Por ejemplo, cuando Jesús le hablaba al joven rico, le dijo, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Mateo 19:21. El joven rico básicamente le dice a Jesús, no puedo, y se aleja con tristeza. ¿Qué sucedió en esta historia? ¿Está Jesús diciendo que todos tenemos que regalar todas nuestras posesiones? No, pero en el caso del joven rico, Jesús le está revelando, por medio de la ley de Dios, la naturaleza específica de su pecado. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tener otros dioses aparte de él. Y aquí, Dios encarnado le está diciendo al joven rico, ¿qué eliges? ¿Tu dinero? ¿Tus posesiones? ¿O a mí, Dios? Y el joven rico eligió sus posesiones antes que a Dios. De esta manera en que el pastor Duncan nos pone este ejemplo, es un ejemplo bastante claro y también un ejemplo que confronta nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha escogido algo más en lugar que a Dios? Yo puedo escucharle todas las excusas, pretextos, motivos que me quiera poner para lo que usted quiera. Para no ir al templo, para llegar tarde, para lo que usted quiera, hermano. Para orar, para leer la Biblia, para diezmar. Dígame todo lo que usted gusta. Absolutamente dígamelo todo. Pero esa excusa, ese pretexto, ese motivo, simplemente está siendo preferido por encima de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Por eso es importante conocer a Dios, porque conocemos su carácter, conocemos, hermanos, la manera en que Él piensa.
Conocemos la manera en que Él viene a nuestras vidas y nos ayuda, pero también conocemos la manera en que Él viene a nuestras vidas y nos pide cuentas. ¿Cuántas veces este joven decía que anhelaba ser un discípulo de Jesús? Él había escogido a Jesús porque sabía que era, si no el Hijo de Dios, sí un enviado de Dios directamente que lo acercaría más a nuestro Señor. Y era Dios mismo el que le dijo, vende todo y sígueme, y estarás con tu Dios. Tal vez usted me va a decir, bueno, el joven no sabía que él era Dios. Tal vez no sabía que era Dios, pero sí desnudó la intención de su corazón. Simplemente quería ser parte de la iglesia laica de aquel entonces. Nosotros tenemos que estar muy conscientes, hermanos, que seguir a Dios, hermanos, no es cosa de juego, no es cosa fácil. Seguir a Dios, hermanos, implica nuestra vida, implica nuestras preferencias, implica nuestros gustos, implica, hermanos, todo. Por eso somos criticados, por eso somos señalados, por eso somos apartados, por eso dejamos de brillar en la sociedad, si usted me permite decirlo así, y nuestra sociedad es la iglesia, es la familia de la fe en la cual nos gozamos. Nunca vamos a salir en un periódico, nunca vamos a ser seleccionados como ciudadano del año tal vez, o dentro de la socialité de la ciudad vamos a ser de esos escogidos. No, jamás. Eso es del mundo. Banal. Un día se va a acabar. Yo le hablo de lo que es eterno. Yo le hablo de lo que es para siempre. Yo le hablo que es la vida eterna viviéndola ya desde aquí. Y a eso el pastor Duncan nos refiere. Ese joven tuvo su oportunidad de estar con Dios desde esta vida y la desaprovechó. Y usted y yo, hermanos, continúo leyendo. Esto nos lleva al tercer aspecto con el que la ley nos ayuda. Nos ayuda a entender nuestra necesidad. Cuando sabemos quién es Dios y sabemos que no cumplimos con el estándar de su moralidad y carácter, cuando sabemos quiénes somos y conocemos las inclinaciones pecaminosas de nuestros corazones, esto nos empuja hacia Jesús, porque sabemos que necesitamos a un Salvador, y el Salvador ha cumplido la ley. Él la obedeció perfectamente y pagó el precio que nosotros debíamos. La ley nos empuja hacia el Salvador, nos apunta hacia el Salvador, nos lleva hacia el Salvador. ¿Por qué necesitamos conocer la ley? Los mandamientos de Dios. Porque nos señala que para poder cumplirlos necesitamos a Jesús en el corazón. Lo decíamos ya la semana pasada. Si tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, estamos capacitados ya otra vez para cumplir la ley. Pero si no tenemos a Jesús, entonces es lógico que no se pueda cumplir la ley. Y es lógico ver a nuestras amistades y familiares, hermanos, gozarse en este mundo. Fiestas, celebraciones, viajes, compras de lo que usted quiera. Y les hablan de Dios y se burlan porque no tienen a Jesús en su corazón. Hay que predicarles a Jesús. Pero usted y yo que ya lo tenemos, si estamos capacitados para cumplir la ley. Tenemos dominio propio, hermanos, para decir no a lo que sabemos que no es de Dios. Por eso es importante el conocer la palabra y por eso es importante el ir creciendo poco a poco. Por eso la intención de la enseñanza. La iglesia es eso, hermanos, es una escuela, es formativa espiritualmente. Tenemos que crecer, no podemos ser los mismos siempre. Ya lo hemos dicho en estos mensajes anteriores también. Ya basta, hermanos. Tengamos la mente de Jesús, la mente de Cristo.
Tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos ahí, hermanos. Porque aún el quedarnos por gusto, por no querer avanzar más, porque no me conviene, porque yo todavía amo al mundo, está hablando de que está escogiendo al mundo en lugar que a Dios. Lo está desnudando a usted, hermano. No quiere crecer más. No quiere crecer porque todavía quiere cosas del mundo. No es así. Si es que en verdad usted tiene el Espíritu de Dios en usted. El Espíritu de Dios confirma a nuestro espíritu, hermano, el que somos de Dios realmente. Pero si en lugar de eso, yo he visto, hermanos, en mucha gente, por muchos años, mayor esfuerzo por cumplir las cosas del mundo que por cumplir con las cosas de Dios. Mayor esfuerzo, hermano. Y eso es muy triste. Recordemos, un día estaremos delante de Dios. Un día rendiremos cuentas delante de Él, hermanos. Y hay un libro llamado el Libro de la Vida. ¿Se acuerda, clase, de todo lo que hemos visto sobre el Libro de la Vida? Yo espero que su nombre y el mío estén en ese Libro de la Vida. Si no está en ese Libro de la Vida, hermanos, las cosas no serán nada buenas. Por eso nuestro esfuerzo debe ser para Dios, no para el mundo. Ahora esta enfermedad para mí, mi esposa me dijo, dice, varias veces pensé que te ibas. Y le contesté, varias veces sentí que me iba. Y recuerdo una de ellas muy clara. Prácticamente, hermanos, sentía que me iba a este mundo. En cualquier momento somos llamados por Dios. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, hermanos. Para concluir, por supuesto, dice el pastor Duncan, la ley también nos muestra la vida de paz y bendición. Cuando pensamos en obediencia, muchos inmediatamente pensamos, ¿tengo que hacerlo? ¿Tengo que hacer buenas obras? ¿Tengo que obedecer? Esa no fue la actitud de Jesús hacia los mandamientos de Dios y hacia su voluntad. De hecho, Él decía a sus discípulos con frecuencia, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Juan 4:34. En otras palabras, dijo que ser capaz de obedecer la ley de Dios, la voluntad de Dios, era como disfrutar de un gran banquete. Y una vez que somos redimidos, una vez que hemos confiado solamente en Jesucristo para la salvación que Él ha ofrecido en el Evangelio, la ley no solo es algo que nos señala a Cristo, sino también algo que nos muestra cómo vivir la vida de paz y de bendición. Cuando Dios dio sus mandamientos a Adán y a Eva en el jardín, los dio como una bendición para ellos. No eran para privarlos de su amor. Él los amó y bendijo en el jardín, y su obediencia a los mandamientos era esa esfera dentro de la cual ellos disfrutaban esa bendición. Y cuando somos salvados por Cristo, cuando somos unidos a Cristo, somos capaces de caminar de una forma digna del Evangelio. Debemos vivir de tal manera que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Él se deleitaba en obedecer la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra cómo vivir una vida de paz y bendición. Nos enseña cómo vivir una vida digna del Evangelio, una vez que hemos confiado en Jesucristo. Así que, hermanos, se los he dicho muchas veces, la Biblia es un manual de vida. Lo cumplimos, hermanos, estaremos bien. Si no lo cumplimos, hermanos, tendremos muchas dificultades. Conozcamos a Dios, conozcamos su palabra, conozcamos sus mandamientos y comprendamos que nos lo ha dejado, hermanos, con el mismo propósito que a usted, cuando sus hijos eran bebés, le ponía tapones en los enchufes de la electricidad. ¿Por qué se los ponía? Para que sus hijos no se electrocutaran. Dios, hermano, nos ha dado leyes para que no nos electrocutemos en el infierno.
para que no nos quememos, para que no seamos consumidos por el fuego, porque nos ama. La ley de Dios, hermanos, es para irnos pastoreando siempre por el camino, ¿no? Por el camino que Él nos ha mostrado, hermanos. Un camino angosto. Y las paredes, hermanos, son la ley de Dios para que no nos salgamos. Al salirnos, hermanos, podemos tener muchas dificultades. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Que Dios bendiga su palabra santa. Referente, hermanos, a los cuando nos volveremos a reunir físicamente. Les hablo lo que aquí en Madero ha pasado. Se ha reunido ya con el presidente municipal. Él nos dice que, bueno, nos dice a todos los pastores y por obvio a las iglesias de aquí de la zona, fue una comisión a la que asistió a platicar con él, que es cuestión de que las cosas en todo Tamaulipas estén un poco mejor. Lamentablemente somos de los estados donde el COVID-19 no cede, al contrario, cada vez hay más casos y es cuestión de tiempo, es cuestión de esperar. Para muchos pensaban que ya este domingo 21, a ver, permítanme, déjenme, me ubico. Sí, ese domingo 21 ya muchos templos abrirían y todo eso, no, hermanos, aún no. Yo les soy honesto, difícilmente creo que el día 28 podamos reunirnos según nuestras autoridades. Hay que esperar, hermanos, a que el gobernador del estado nos lo permita y en cuanto tengamos algo como directiva lo platicaremos y lo haremos a conocer. Así que seguimos por lo pronto por este medio. Próximo domingo 11:30 de la mañana nos estaremos nuevamente conectando. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros. Sigan orando por mi vida, les agradezco mucho. Sigan orando por el pastor Tim Keller. Tiene cáncer, el pastor Tim Keller. Así que oremos mucho por él. Oremos por todos los pastores. Hay muchos enfermos también. Y pues, hermanos, vamos a concluir con una oración. Dios, gracias en esta hora por la bendición de tu palabra. Te pedimos, Padre Santísimo, que tu Espíritu Santo la clarifique en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos capacite para cumplirla. Bendice a tu iglesia, Dios, allá en Mante, en Quintero, en todo el mundo, Padre Celestial. Sé con cada familia de Dios con nosotros, cada matrimonio, cada hermano, hermana, Señor, sus hijos, sus hijas, nietos y nietas, Señor. Sus necesidades por ti sean cubiertas, Padre Celestial. Tu amor infinito sea con todos ellos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus amadas familias, con todo el pueblo del Señor y con nuestra amada Iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el domingo.